Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El 20 de agosto cumplió 26 años de su existencia, más precisamente a partir del año 1995, aunque sus fundadores ya tenían reuniones a partir del año 1992. Nuclea este foro a más de 100 radios comunitarias a lo largo de toda la Argentina. Es que en este contexto ellos decidieron hacer un material audiovisual, una serie documental llamada Señales de Comunidad. Es una serie que tiene 10 capítulos que cuenta un poco la historia de Farco. Pero para hablar más precisamente en detalle de este tema y que nos cuente mejor cómo está la situación, es que estamos en comunicación con Pablo Antonini. Pablo Antonini es presidente de Farco. Pablo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, te queríamos preguntar de anticipo, ya de primera, ¿qué podés hacer del análisis de los medios comunitarios a lo largo de estos 26 años de aniversario? Y antes que nada, felicitarlos también por el aniversario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es mucho tiempo. Como decías vos, es más tiempo incluso, medio que nos quitamos un poco de edad al elegir esa fecha, porque Farco es producto de una construcción que se fue dando bien de base, primero a partir de asociaciones regionales, ¿no? Cuando surgen aquellas primeras FM que se las estigmatizaba como truchas a fines de los 80 y luego se empiezan a juntar en entidades regionales como fue la Asociación Norpatagónica de Radios, ARCO, Asociación de Radios Comunitarias en Rosario, después había una en el Gran Buenos Aires también. Bueno, eso confluyó con el tiempo en un par de experiencias, primero de federación, y un 20 de agosto de 1995 efectivamente se tomó su constitución actual de foro. Y en todo este tiempo, en estos 26 años y en los anteriores, hay una historia asignada por la búsqueda de consagrar derechos, ¿no? Regía un decreto ley de la dictadura, las radios eran decomisadas, estaba prohibido por ese decreto ley que una organización social, una entidad que no tuviera un fin comercial, pudiera gestionar una licencia, y desde ese lugar fue una unidad, primero a la defensiva, que luego fue avanzando en otros planos también, como la producción en red, que es una de nuestras características. Tenemos un informativo nacional que lleva 16 años al aire, que lo emiten no solo las radios socias, sino también muchas más, en total 300 radios aproximadamente en todo el país, y también una pata importante de formación, de capacitación, de encuentros y de incidencia en políticas públicas, que tuvo por ahí su expresión más alta con el protagonismo de Farco en la construcción y sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero también se expresa en otra cantidad de cosas y de propuestas que además solemos trabajar en conjunto con CONTA, con la Coordinadora de Televisoras Alternativas, con la Federación de Diarios Cooperativos. Es decir, con el tiempo también hemos ido encontrándonos las redes de medios populares. Y en la actualidad estamos frente a un desafío muy grande, que es el de pasar, digámoslo así, de la inclusión al protagonismo. Venimos de la persecución, del hostigamiento, de todo lo que fue en el gobierno macrista, que nos cierren radios, literalmente cosas que pasaron a radios de Farco, que fueran clausuradas, decomisadas, de la exclusión absoluta de la pauta, de un gobierno que se dedicó a hostigar a los medios populares, a una situación donde tenemos un espacio en el esquema de medios. Y eso es una diferencia fundamental. Pero también vemos que es un espacio todavía muy marginal, muy en los bordes, y entendemos que una comunicación democrática, un modelo de país con una comunicación democrática, con pluralidad de voces, tiene que tener a los medios populares y comunitarios en un lugar protagónico, no solo desde una inclusión marginal. Así que por ahí van los desafíos que tenemos en este momento, que atraviesan un montón de aspectos, desde lograr una
una buena ley que garantice la democratización y federalismo en la distribución de las pautas publicitarias, hasta lograr la legalización de todas nuestras radios, la ejecución plena del 100% que indica la ley del fomento para medios comunitarios, recuperar algunas de los estamentos de aplicación que el macrismo barrió con sus decretos, como el Consejo Federal de Comunicación. Estamos impulsando una ley de fomento a la diversidad también. Estamos bancando fuerte y entendemos que es una discusión importante las políticas tendientes a garantizar el acceso universal a la conectividad, el derecho a la conectividad. Bueno, por todos esos lados van estos desafíos que tienen como denominador común esto que estábamos charlando, la necesidad de pasar a un esquema de medios que tenga a los medios populares como protagonistas. Pablo, vos decías acá esta cuestión de la participación que tiene Farco sobre la cuestión de medios radiales y que también es posible aclarar y comentar de que la comunicación no solamente es patrimonio de los medios comerciales, sino que también la comunicación puede ser una comunicación popular, comunitaria, sin perseguir un fin de lucro, vista más desde el lado de un derecho. También, por otro lado, hacías un análisis de lo que había dejado estos últimos 4 años del macrismo, con la desfinanciación, con la eliminación de algunos artículos de la ley de medios, hacías un pequeño balance de esto. ¿Cómo ves vos que de acá para adelante podemos llegar a lograr ciertas metas y objetivos que tenemos? Si lo ves factible, si crees que hay un panorama positivo en cuanto a nuestro sector. Factible sí, seguro. No creo que sean cosas que se consigan sentándose a esperarlas. Digo, en eso tenemos experiencia y la propia historia de Farco es una historia de ir por nuestras metas y no suponer que nos la va a regalar nadie. Desde ese lugar, la propia construcción de la coalición, por ejemplo, en su momento, es saber que para que esas cosas, estos objetivos que decíamos antes se concreten, hay que construir fuerza social, hay que trabajar en acuerdos amplios con un montón de sectores, hay que demostrar por qué los medios populares somos necesarios todo el tiempo, por más que entendemos que está suficientemente demostrado. En parte por esto, ¿no? Porque pasa el tiempo y seguimos estando y creciendo, hemos demostrado que somos sostenibles, que estamos en comunidades que nos defienden. Pero bueno, hay que poner eso sobre la mesa todo el tiempo. Los medios populares hemos crecido sabiendo que las cosas no vienen solas, incluso habiendo, como hay muchos compañeros y compañeras, compañeros de trincheras, digo, que sabemos partícipes de estos debates y estas miradas en lugares de gestión, entendemos que es organizándonos y planteando la necesidad de que haya una articulación entre Estado y organizaciones sociales, que vale para la comunicación y vale para todo, la manera en que tenemos la posibilidad de ir alcanzando estos objetivos. Así que sí, lo veo factible si mantenemos nuestra línea histórica que tiene que ver con organizarnos, con hacer los planteos, a veces hay que hacerlos en voz más alta, a veces se resuelven fácilmente en reuniones, pero el denominador común es eso. Y la forma es encontrar, insisto con esto, espacios de articulación entre Estado y organizaciones populares. Ahí es donde nacen las políticas públicas que realmente transforman la vida de la gente, porque son políticas que se construyen desde el diálogo con los propios actores. Entonces, te pongo un ejemplo. En el marco de una pelea que estamos dando, por ejemplo, muy fuerte por la legalización de nuestras radios. Se están convocando hoy concursos en las zonas rurales o en las zonas con disponibilidad de espectro. Y ahí hay armada una mesa donde está Farco, está el ENACOM, está la Defensoría del Público, el INTA, es decir, Estado y organizaciones trabajando en el acompañamiento y la presentación de concursos para la legalización de esas radios. Paralelamente tenemos una situación muy diferente en las zonas de conflicto, en las grandes ciudades, donde está paralizada la adjudicación de licencias y tenemos la triste estadística de que no existe una sola radio nacida en vigencia de la ley en las grandes ciudades argentinas con licencia.
y ahí no hemos logrado ni un espacio similar al anterior, ni ningún avance. Entonces, necesitamos generar un espacio de trabajo conjunto para avanzar en la zona de conflicto de la misma forma que se está haciendo en las otras. Y si no se entiende eso es muy difícil, porque tenemos el conocimiento del territorio, del sector, de las necesidades, de años y años y años trabajando con estos temas. Entonces, entiendo que son desafíos factibles y que la forma de hacerlos factibles es que desde el Estado se abran espacio para trabajar las políticas en conjunto con las organizaciones. Pablo, ahí mencionaste en un tramito de tu charla algo de la pauta publicitaria. ¿Nos podés contar en qué situación está ese tema con respecto al sector comunitario? Y bueno, ahí aplica lo que te decía recién, esto de pasar de la exclusión a la inclusión marginal, ¿no? Hemos logrado avances, en el caso de las radios comunitarias estábamos directamente excluidas en la etapa anterior de la distribución de la pauta, pero todavía falta mucho y si vos ves los porcentajes de los propios informes de la Secretaría de Medios, los grupos se siguen llevando, incluso grupos que utilizan esos recursos para generar todo tipo de operaciones contra el gobierno, pero no solo, digamos, porque hay las cuestiones de línea editorial son una cosa, pero incluso a puntos de poner en riesgo la salud de sus propias audiencias en la pandemia, llamando a desobedecer las normas sanitarias, de un montón de cosas que es increíble que el Estado siga privilegiando a la hora de la distribución de la pauta. Entonces ahí entendemos que es necesaria una decisión política de federalizar, de transparentar, pero también una ley, algo que ordene, que ponga parámetros en relación a esto, que es algo que no ha sucedido nunca. No solo a nivel nacional, vale también a niveles provinciales, municipales, y tenemos iniciativas presentadas, hay muchos proyectos dando vueltas, pero es un tema que cuesta. Realizamos una actividad hace creo que cerca de 2 meses frente al Congreso Nacional por este tema y allí obtuvimos compromiso de muchos legisladores y muchas legisladoras nacionales de impulsar este tema. Así que esperamos que cuando pasen las elecciones se pueda retomar. Es un tema sensible. Hablaba el presidente en su discurso de asunción de la Asamblea Legislativa de los sótanos de la democracia, ¿no? Refiriéndose a los servicios de inteligencia y a otras cosas, pero creemos que aplica a este tema también. La distribución de la pauta es un sótano de la democracia sobre el que hay que ponerse a trabajar y la forma de hacerlo es con una política, también con una ley y con criterios que tienen que incluir no solo las audiencias, que ahí tenés otro gran debate, porque los mecanismos de medición de audiencias son muy poco confiables, lo que actualmente existen, centralizados en la ciudad de Buenos Aires. Digo, hay que trabajar también sobre herramientas locales, regionales para la medición de audiencia, pero además sobre otra cantidad de criterios que tienen que ser parte de una distribución democrática y federal de la pauta. La cantidad de fuentes de trabajo que se generan, la existencia o no de paridad, la producción propia de contenidos locales, regionales, de aportes a la difusión de las culturas y las identidades de cada una de nuestras comunidades. Todo eso entendemos que tiene que ser parte de los criterios a la hora de pensar un modelo de distribución de pauta publicitaria que no está planteado, no de ahora, insisto, digamos, nunca se pudo avanzar en ese sentido, y toca muchos intereses, pero es necesario hacerlo y es uno de nuestros objetivos para esta etapa.